Vamos entonces ahora a construir las tablas de frecuencia para las cuatro variables que tenemos ahí. Voy a empezar colocando el número de intervalos. Todos sabemos que en este caso son 9. Cada uno de ustedes tendrá el número de intervalos de acuerdo al número de observaciones que tienen. Intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a centrar todo lo que tengamos en esa columna de forma vertical y horizontal. En la siguiente celda, al lado del 1, al lado derecho del 1, voy a colocar el límite inferior de ese intervalo. El primer intervalo siempre inicia en el límite inferior del rango ampliado. Entonces será igual al límite inferior del rango ampliado, que es lira. Lo selecciono y ahí tengo 0,2. Dejemos, y enseguida les muestro por qué, una columna desocupada, libre, y en la siguiente columna vamos a escribir el límite superior del primer intervalo. Sabemos que los intervalos se generan sumándole al límite inferior la longitud del intervalo, o sea, W, es decir, que el límite superior será igual al límite inferior, que es 0,2, más W, que en este caso es 0,7. Y allí tengo el límite superior del rango ampliado. Como esa cantidad que voy a agregar, o sea, la longitud del intervalo, es constante, siempre va a ser 0,7 o siempre va a ser la celda E11, entonces voy a inmovilizar esa celda E11. Coloco el cursor entre la E y el 11 y digito la tecla F4. Ahí tengo lo mismo, pero la celda E11 está inmovilizada. ¿Dónde arranca el segundo intervalo? El segundo intervalo arranca donde terminó el primero, es decir, igual en 0,9. Y aquí tengo 0,9. Si yo bajo, arrastro por la límite y por el extremo inferior derecho de esta celda, arrastro hasta la última celda, hasta el último intervalo, ahí tendré todos los valores iniciales del intervalo. Obvio, como no tengo valores aquí en las otras columnas, se me va a generar el 0. Pero mire, vamos a hacerlo con esta. Bajemos hasta el intervalo 9 y ahí voy a tener el límite inferior y el límite superior de todos los intervalos. Observen que el límite inferior, el primer intervalo arranca en lira, límite inferior del rango ampliado, 0,2. Y termina en 6,5, el último intervalo en el límite superior del rango ampliado. Aquí tengo 6,5. ¿Qué vamos a colocar aquí en la celda de la mitad? Vamos a colocar la desigualdad, teniendo en cuenta que el primer intervalo es cerrado a ambos lados y el resto de intervalos serán abiertos a izquierda y cerrados a derecha. Es decir, menor o igual, espacio X, espacio menor o igual que el límite superior. El siguiente será menor, espacio X, y a su vez este menor o igual que el límite superior. Esto va a quedar para todos, entonces arrastrémoslo hasta abajo. Vamos a centrar esto para que me quede bien organizado, las tres columnas. Entonces las centro tanto horizontal como verticalmente. Y aquí tengo que el primer intervalo serán 0,2 menor o igual que X y este menor o igual que 0,9. Y el último será 5,8 menor que X y este menor o igual que 6,5. Estas tres columnas las voy a unir, las voy a combinar para poderle dar el nombre de intervalo. Entonces las combino y ahí quedan centradas horizontal y vertical. Y voy a dar el nombre de intervalo. Vamos ahora a darle el respectivo ancho a cada una de las columnas. Si nosotros colocamos el cursor entre la J y el K, mire que se convierte en un par de flechitas. Le doy doble clic y automáticamente se cierra hasta donde debe cerrarse.
Entre la K y la L, doble clic, se cierra hasta donde debe cerrarse. Entre la L y el M, y entre la M y la N, y aquí tengo los intervalos, del 1 al 9. ¿Qué sigue ahora? Ahora vamos a hallar las frecuencias. Frecuencia absoluta. Luego viene la frecuencia absoluta acumulada. Luego viene la frecuencia relativa, que es con mayúscula. Posteriormente viene la frecuencia acumulada, que es también con mayúscula. Y por último, el representante de clase, X u O. Vamos a centrar estos tres valores, estas columnas, perdón, las vamos a centrar tanto vertical como horizontalmente. Y voy a empezar a construir esos valores. Vamos ahora a hallar la frecuencia de la variable, o sea, con qué frecuencia se presentan en cada uno de esos intervalos los valores de la variable. Corramos hacia la derecha nuestra tabla para que no tengamos problema ahora con el cuadro de función. Digamos, buscaremos una función que nos entregue la frecuencia de estos intervalos de forma simultánea, o sea, que arroje resultados para cada una de estas celdas. Por arrojar resultados en celdas diferentes decimos que es una función matricial. Hallemos f de x y ese f de x, busquemos la función frecuencia, frec, y digo aceptar. Entonces, la función frecuencia calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números con más de un elemento que grupos. Entonces, ¿los datos cuáles serán? En el laboratorio 1 busco lo que tiene que ver con la variable aseo, que va desde G2 hasta G501. Grupos. Entonces, coloco el cursor en grupos y tengo que ver la frecuencia, la vamos a contar en qué grupos. Entonces, o en qué intervalos. Seleccionemos los límites de los superiores de los intervalos, todos menos el último. Y ya lo que tengo que hacer, no puedo dar a aceptar de una, sino que tengo que hundir dos teclas simultáneas. Control Shift y ahora sí, sin soltar, puedo decir aceptar. Ahí tengo la frecuencia para esta tabla. Si nosotros sumamos la frecuencia, igual me va a dar 500 valores, 500 datos. Ahí tengo la distribución de frecuencias. Ya lo que sigue es terminar de armar la tabla. La frecuencia acumulada será, para el primer intervalo es la misma que tengo acá, 156, igual. Para el segundo intervalo la frecuencia acumulada será igual a 88 que existen en el segundo intervalo más la frecuencia que traía acumulada, que es 153, me da 244. Y así puedo seguir sumando hasta la última celda. Aquí tengo las frecuencias acumuladas. Voy a hacer ahora las frecuencias relativas. Todos sabemos que la frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de elementos. Entonces, el total de observaciones, entonces, será igual para el primer intervalo 156 dividido 500. Como este 500 es un número que va a ser constante, siempre lo voy a dividir por 500, entonces voy a inmovilizar lo que tenemos en la celda N14. Inmovilizo el denominador, que es N14, coloco el cursor entre la N y el 14, hundimos F4, digitamos F4 y con eso estamos inmovilizando. Pero yo no quiero eso en decimales, sino en porcentajes. Entonces, donde dice número, hacemos porcentaje. Y para que me quede con una cifra decimal, le voy a aumentar una cifra decimal. Ahora sí puedo arrastrar por la esquina inferior derecha y tengo la frecuencia para cada uno de los intervalos. La frecuencia relativa acumulada se hace como hicimos la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en el primer intervalo tengo el 31,2%. Clic sobre 31,2 y ahí tenemos. En el segundo intervalo voy a tener 17,6 que está en el segundo intervalo más lo que traía en el primero. 48,8 lo acumulado.
Ya, si yo arrastro esto hasta el intervalo 9, aquí voy a tener todas las frecuencias acumuladas. Observen que termina en 100%. Vamos a hacer ahora el representante de clase. El representante de clase será el promedio del límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Entonces, igual, abro paréntesis. El límite inferior, 0,2. Y ahora entenderán por qué pusimos 0,2 solito. No le pusimos X menor o igual, nada de ningún acompañante para que la celda lo pueda leer la Excel y hacer la operación. Más el límite superior, que es 0,9, cierro el paréntesis y divido entre 2. Y aquí tengo el representante de clase para el primer intervalo. Si yo hago esto, voy a tener el representante de clase de cada uno de los intervalos. Vamos entonces ahora a cerrar las celdas hasta donde sea posible. Entre la N y el O, coloco el cursor, doble clic y ya. Entre la O y el P, doble clic y así con todas. Bueno, ahora vamos a hacerle la cuadrícula. Vamos a ponerle borde a esta tabla. Entonces, el número de intervalos, teniendo uno más, le hacemos borde a tomamos todos los bordes, y aquí está. Y desde frecuencia absoluta hasta el representante de clase, también le vamos a hacer todos los bordes. En los intervalos no podemos hacer eso porque aquí vamos a tener la combinación de tres celdas. Entonces, esta primera están combinadas las tres celdas. En la última vamos a hacer lo mismo. Vamos a combinar las tres celdas. Combinar y centrar vertical y horizontalmente. Aquí tengo. Entonces, a esta primera vamos a hacerle el borde, un solo borde que es el borde externo. A las siguientes tres, seleccionamos las otras tres y ponemos borde externo. Las siguientes tres, la misma cosa, borde externo. Y así vamos a hacerlo con todas. Ya tenemos entonces la tabla de distribución de frecuencias completa. Ahora nos falta construir el histograma de frecuencias y su polígono, con su respectivo polígono de frecuencias. Para esto vamos a utilizar un truco sencillo y quiero que le presten atención. Ustedes saben que cuando ya yo tengo los datos agrupados, no tienen sentido hablar de los intervalos sino de los representantes de clase, porque cada representante de clase va a representar los datos que están en ese intervalo. Entonces observen lo que vamos a hacer. Vamos a coger la frecuencia y vamos a seleccionar las celdas, la columna donde están las frecuencias, desde 156 hasta 71. La copio y la voy a pegar acá. Pero la pego con un pegado especial que es un pegado de valores. Entonces, ahí tengo. Y los representantes de clase correspondientes también los vamos a copiar. Control C y lo pegamos aquí de igual forma, con solamente valores. Todos recuerdan que cuando hacíamos el histograma decíamos que el polígono de frecuencia se debería llevar hasta un intervalo imaginario anterior y desde un intervalo imaginario anterior hasta un intervalo imaginario posterior. Entonces, esos intervalos imaginarios antes y después, o anterior y posterior, tienen frecuencia cero. Entonces, coloquemos aquí frecuencia cero, coloquemos aquí frecuencia cero. Vamos a colocar el representante de clase al intervalo anterior y al intervalo posterior imaginario que hemos construido. Entonces, para este caso, tenemos que coger al representante de clase del primer intervalo y le restamos la amplitud del intervalo, que es W igual 0,7. Y me da menos 0,15. Y el último intervalo imaginario, el representante de clase será igual al representante de clase en el último intervalo más la longitud de intervalo, que es 0,7. Aquí tenemos entonces
las dos columnas adicionales que hemos agregado. ¿En qué consiste el truco? Consiste en graficar dos veces con estos datos. Observen. Insertar, coloquemos el cursor donde no hayan datos, insertar columnas. En la primera columna voy a colocar lo que voy a insertar. Coloquemos el cuadro aquí para que no nos tape los datos que tenemos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar los datos. Entonces, no selecciono nada, sino que digo agregar. Aquí en agregar, sí, dejo el nombre claro y me voy para los valores de la serie. Esos valores de la serie son las frecuencias y van desde 0 hasta el último 0. Ese es el primero. Aceptar. Ahora voy a hacer las etiquetas de los ejes. Entonces, en este, ¿qué etiquetas voy a colocar? Desde menos 0.15 hasta 6.85. Le digo aceptar. Voy a repetir el mismo procedimiento. Entonces, agreguemos la serie 2. El nombre de la serie no le voy a poner serie. Los valores de la serie otra vez los mismos. De 0 hasta 0 las frecuencias. Aceptar. Y voy otra vez a editar los rangos, los rótulos de los ejes. Entonces, aceptar. Y aceptar. Observen que hemos construido dos barras en cada una de ellas. Entonces, en cada intervalo. Cojamos la barra roja, hagamos clic derecho sobre la barra roja. Y donde dice cambiar tipo de gráfico, hacemos clic y tomemos esta línea, doble clic y ya me quedó la azul con los histogramas y la roja con el polígono de frecuencia. Quitemos este gráfico que me habla de series, que no me estos dos textos y ya me amplía un poquitico esto. Vamos a mover este gráfico a una hoja independiente para que me quede como si fuera una diapositiva. Entonces me vengo por el extremo, ahí donde tengo el cursor en forma de doble flecha, le digo mover gráfico, clic derecho, mover gráfico. Al decir mover gráfico, en la hoja nueva voy a colocar aseo. Ese es el gráfico de aseo y aceptar. Aquí tengo. Los histogramas tienen las barras de los intervalos, no hay espacio entre ellas. Entonces, pongamos el cursor sobre una de las barras, hacemos clic derecho y vamos a mirar, dar formato a serie de datos. Clic. Entonces, en esa serie de datos, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de abrir esas barras de tal forma que queden unas con otras pegadas. Entonces, donde dice ancho del intervalo, vamos a cerrarlas hasta 0 y observen que ahí quedaron pegadas. Pero yo quiero que el color del borde sea una línea negra, de sólido, línea sólida, y selecciono el color negro y cerrar. Y aquí tengo el histograma de frecuencias para la variable aseo. Ya construida la tabla y la gráfica para la variable aseo, procedemos de igual forma para la variable verdura, para la variable abarrotes y para la variable bebidas. Aquí están las tablas de frecuencia. Cada uno de ustedes se encargará de hacer, además de esto, el histograma y el polígono de frecuencia. Muchas gracias y buena suerte.